El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta el director de la política para las comunidades indígenas y afrocolombianas, o para las etnias, del Ministerio del Interior, Jesús Ramírez Cano, renunció hace una semana. Su carta de renuncia manifiesta las profundas diferencias con las políticas del gobierno en esta materia. Una de las razones es la detención sin pruebas y los señalamientos de funcionarios del Estado contra este líder indígena paez, Alcibiades Suscue, a quien por falta de pruebas y ante la presión de la Guardia Indígena y del pueblo paez, tuvieron que dejar libre. La Policía Nacional, en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, procede a conceder la libertad al señor Alcides Suscue Usique. Hemos demostrado hasta este momento la injusticia y hemos demostrado con claridad contable, administrativa y con responsabilidad que no hemos violado ni hemos desviado recursos del régimen subsidiado porque es nuestra población pobre. ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Viva el compañero Alcibiades! Si me dan las autoridades indígenas de afrontar frente a frente con él, estoy en condiciones y preparados a desmentir los argumentos que ha dicho el presidente. A pesar de dejarlo en libertad y no encontrar pruebas de su supuesta colaboración a los paramilitares, ningún funcionario del Estado le pide disculpas al movimiento indígena. En su carta de renuncia, el ex encargado de la política de etnias señala: ninguno de los altos funcionarios del Estado salió a rectificar lo dicho y a presentar disculpas al movimiento indígena por tan grave señalamiento, dice Ramírez en su renuncia, tras señalar que la Fiscalía no halló méritos para detener a los nativos. En otro de los apartes de la renuncia, Ramírez expresa que está cansado de contar los indígenas y negros muertos por las manos criminales de paramilitares y guerrilleros, que cree que la fuerza pública no hace lo suficiente para protegerlos y que tiembla cada vez que lee sobre la paramilitarización del país. En la polémica carta señala que no quiere asistir al entierro del último Nucac Macú, ni quiere sumar otro Mamo Kogi en la lista de aborígenes asesinados. La carta refleja el desespero de un exfuncionario del Estado que, a pesar de las súplicas ve impotente como este gobierno, no hace nada para detener el abandono, la persecución y los asesinatos a nuestros hermanos indígenas colombianos, y ante tal situación prefiere abandonar su participación en el gobierno Uribe. Hoy en Contravía hemos preparado un breve resumen de esa situación que llevó a la renuncia del funcionario, situación que diariamente acaba con la vida de los indígenas en Colombia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. En enero de este año se conoció la persecución y el asesinato de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. La situación de la Sierra Nevada de Santa Marta es dramática, dado que en los últimos años la presencia de los grupos armados ha generado una difícil situación humanitaria para los pueblos indígenas que habitan en esta región. En los últimos 4 años han sido asesinados más de 200 indígenas. También se han causado por parte de los grupos armados desplazamiento a distintas ciudades del país, especialmente a Valledupar, a Santa Marta, a Bogotá. Pudiéramos decir que de alguna manera los actores armados, las distintas organizaciones armadas al margen de la ley que hacen presencia en esa región del país, de alguna manera venían sustituyendo la propia autoridad del Estado. La situación se siguió deteriorando no solo en la sierra, sino a nivel nacional. Hay una situación de desterritorialización de sus lugares de origen, de sus territorios, de sus resguardos, debido a la situación del conflicto y la acción de los actores armados del conflicto en dichos territorios. Muchas comunidades, muchas familias, muchas personas, especialmente dirigentes de las comunidades, han tenido que forzadamente y obligadamente salir de sus comunidades, de sus territorios, llevando a una situación que podríamos llamar de desterritorialización de este derecho tan importante como es el
derecho al territorio. Hay una situación de hacinamiento de muchas comunidades porque los actores armados no dejan la libre locomoción, y esto lleva también a afectar el derecho a la seguridad alimentaria porque hay restricciones indebidas e ilegales que hacen los actores armados en los territorios indígenas correspondientes. A pesar de las denuncias y las alarmas acerca de las amenazas sobre las comunidades, en el mes de marzo, los paramilitares asesinan varios indígenas guayú en La Guajira. Llegan 100 hombres vestidos con uniformes y bajan por la parte arriba de la comunidad de Portete. Llegan a la casa de la señora Margot Epinayú y la toman de las manos delante de su mamá y de sus 2 hijas, que son unas niñas especiales. La mayoría de la gente, cuando vio que esos señores uniformados estaban llevando a las mujeres, los niños corrieron a avisarle a sus demás familiares alrededor de la comunidad. La señora Margot la asesinaron en su casa, la dejaron en el rancho, después la volvieron a llevar al rancho y ahí la cortaron con un hacha, con una macheta, que esas pruebas se encontraron ahí. Y a la señora Rosa Fince se la llevaron a un lugar como a 1 hora de ahí de la comunidad, la dejaron encima de una montaña, también fue, parece ser de que le colocaron una bomba en su cabeza y eso estalló. Las amarraron en la parte de los pies, de las manos, y pues eso fue la parte de los cuerpos que se pudieron rescatar, pero los señores se dedicaron a cortar las cabezas. Y de las otras personas no sabemos nada. ¿Que por qué uno dice que el gobierno tiene la culpa? ¿Sabes el por qué? Le voy a decir. ¿Cómo es posible que si uno llama para acá, uno llama a Uribe, uno llama a Riguacha, no nos van a prestar atención, que no prestan ni ayuda a la comunidad de nosotros? ¿Qué es lo que uno dice? Que en verdad ellos tienen culpa. No se presentaron desde el domingo 18, el lunes ni martes, hasta el miércoles cuando se recogieron los cadáveres. Es para desplazar nosotros 4 días sin entrar ni un cuerpo ni del ejército, ni la policía, ni nada. Bueno, ¿qué es lo que querían? Eso. Quieren la tierra de nosotros y más nada. Y más que todo los gobiernos tienen que saber esto. Las denuncias de diferentes comunidades en el mes de abril confirmaron un cuadro aterrador. ¿A qué comunidad pertenece usted? A la etnia Huigua. ¿Cuáles son los problemas o cuáles son las denuncias que ustedes están haciendo en este momento? Bueno, en este momento las denuncias que nosotros estamos exponiendo es sobre la violación de nuestro sitio sagrado por parte de las fuerzas militares en las distintas comunidades que tienen que ver con Cesar y Guajira. Concretamente, ¿cuáles son las violaciones? Bueno, que profanan tumbas, hay ametrallamiento y bombardeo indiscriminado, los retenes a diario por las fuerzas militares que no dejan subir alimentos a la tierra. Se han suicidado porque dicen los aybanás de que también han penetrado las guerras, se ha habido desde muchos años, los indígenas vivían, pero últimamente los indígenas están acorralados de los grupos al margen de la ley. En este momento pues también se hubo maltratos a las comunidades indígenas, por eso también se ha provocado el suicidio a la población indígena. La denuncia sobre el suicidio de 12 indígenas emberas menores de edad en el municipio de Río Sucio, Chocó, hizo que el equipo de Contravías se desplazara a la zona. Los emberas cuentan que el suicidio se produce porque la guerra profanó territorios ancestrales, despertando así al espíritu del mal. Bueno, los suicidios empiezan desde el 2003. Empiezan los suicidios, empezó por el río Salaquí. Después, últimamente, ya también en Quiparado, otro en Peña Blanca, también de Marcial cayó aquí.
pero más sufrido de suicidio, Unión en Vera Fatío. Hasta todavía hay intentos. Últimamente uno ve ya a las niñas, se enloquecen y brincan, hablan, diciendo que se va a morir. Mi hermana, pues aquí ha sucedido aquí en esta casa. El 26 de abril se ha sucedido, ella dijo a nosotros, hermano, yo siento en mi cuerpo siento una vaina, como un espíritu. A mí ese espíritu me ha cogido de la cabeza, me ha amarrado, ha soñado yo. Y amaneció al otro día de arriba, bueno, vino triste. Y ya llegaba aquí, y llega aquí a las 12, se ahorcó. Cuando vinimos a ver, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos a llegar, estaba este porte aquí, ella sentadita, aquí así, estaba así. Sin embargo, la lectura puede ser otra, que los indígenas se suicidan por el abandono y la desesperanza. Hemos tenido un censo aproximado, ¿sí? Que en un año, o en 2 años, o 3 últimos años, han muerto 120 niños, ¿sí? Solamente por diarrea, por vómito, por fiebre, por enfermedades comunes. Personalmente yo considero de que es una situación de crisis generalizada de valores al interior de la población indígena de la zona, crisis en la familia, crisis en los jóvenes. Ellos mismos manifiestan que no vale la pena vivir, así no paga vivir, en razón a diversos tipos de problemas, y a uno también que en este momento los afecta de manera con mucha fuerza, como es el conflicto armado. Al ellos ser atropellados, ser torturados, ser amenazados, pues realmente eso como que no dan ganas de vivir, y así ellos mismos lo manifiestan. La situación se la comunicamos al viceministro de Salud. Viceministro Eduardo Alvarado, viceministro de Salud, le hemos contado la situación. ¿Qué respuesta le podemos dar a estas comunidades? 120 niños indígenas colombianos se han muerto en 2 años. Y bueno, el tema de los suicidios, quizás creemos nosotros por la desesperanza que ha generado la guerra. Allí lo fundamental es resolver los problemas de la guerra, que la seguridad democrática pueda ofrecerle garantía, protección a la vida de estas comunidades indígenas en el Chocó, en el Bajo Atrato. Y desde el Ministerio de la Protección Social podemos ofrecer la acción directa desde la Dirección de Atención de Emergencias y desde la Dirección de Salud Pública para enfrentar esta situación tan difícil que combina un problema estructural de pobreza y marginalidad con un problema coyuntural de una guerra atroz que ha afectado a estas comunidades. Lo haremos obviamente exigiendo, reclamando de los actores la protección, o mejor, el compromiso de no atacar la misión médica. Mientras llegaba el ministerio a la comunidad en Vera, la Cooperativa Médica del Valle se prestó para atender prontamente a los indígenas. Un mes después de que Contravía alertara sobre la situación, se hizo presente una brigada médica de 28 profesionales por cuenta de Comeva Apartado. Nos encontramos con una niña de 7 meses en un estado de nutrición más o menos aceptable, pues con tendencia a la baja, con una escabiosis, una enfermedad diarreica moderada y una gripa que va camino de bronquitis. Quítale la ropita, oye. ¿Qué edad tiene el niño? El bebé tiene una alergia en la piel, y la alergia en la piel se infectó con hongos. Fuera que tiene una infeccióncita respiratoria en los pulmoncitos. Listo, cárguelo bien. ¿Cómo se llama el bebé? Ya no, mamá. Anda en ecografía. Es un quiste en ovario, yo creo. Es muy móvil y muy grande y no se toca la base
aquí en el útero. Y al examen físico le encuentro una masa de 15 por 15 más o menos, móvil, como un móvil, una masa en el estómago de 15% móvil que no corresponde pues a un aumento de tamaño del útero, más una masa. Hay que operar seguramente. La conducta siguiente es una ecografía abdominal. Ya. Ok, bueno, gracias. Una ecografía que solo se puede realizar en turbo a 4 horas de Río Sucio. El diagnóstico general presenta a los niños con problemas de piel y bronquitis y un primero y segundo grado de desnutrición. Además, una decena de historias sobre problemas de salud. ¿Qué le sale a él de la boca? El lombriz. ¿Le salen lombrices de la boca? Sí, el de la lombriz se sale así, de la boca así. Hay veces que... A veces se sale así. Pero no quiero comer el gusto de dulce, mucho quiere dulce, pero así. Quiere cosas, no come casi, no come comida bien. Si esta era la situación en Río Sucio, donde existen 2 centros de salud y un hospital, el panorama a 6 horas en bote por el Salaquí ya dentro de las comunidades tiene que ser mucho más grave. Con esa inquietud se partió al resguardo Unión en Veracatío. Rápidamente, en Unión en Veracatío se adaptaron 5 consultorios para los médicos generales y la pediatra. En otro tambo indígena se adaptó 2 sillas de odontología y el laboratorio de bacteriología. Y además, un sitio para repartir los medicamentos. A los médicos los esperaban unos 400 indígenas de diferentes resguardos, como Barranco y Nueva Antioquia, que bajaron estando a días de camino para ser atendidos. Algunos de ellos nunca en su vida habían visto un médico. Doctor, ¿qué presenta este paciente? Tiene una enfermedad diarreica aguda con síntomas de deshidratación muy severa. ¿Alguna vez ha ido donde el médico? Nunca. Se prendió el toldo con el que estaba durmiendo, debajo del que estaba durmiendo el bebé y se quemó. Hay que enseñarle a la mamá a que limpie la herida con agua y jabón, que la mantenga limpia. Estamos haciendo un examen que se llama gota gruesa. Eso es para ver si el niño de pronto tiene malaria. Esta zona es muy endémica, entonces para descartar de pronto una infección por hemoparásitos. Y este fue el diagnóstico final de la misión. Examinamos a 251 personas el día de hoy. Comenzamos labores aproximadamente a la 1 de la tarde y terminamos aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Por falta de tiempo no se pudo atender el resto del personal que pudo llegar o que no llegó. Se atendieron 70 consultas de pediatría y se atendieron 181 pacientes de medicina general. Eso da un total de 251 personas aproximadamente. Pero la parte preocupante es que no son solamente 251 diagnósticos, 251 enfermedades, sino que cada una de las personas, en la mayoría niños, tenían un mínimo de 3 enfermedades cada uno. Y las principales enfermedades que encontramos fueron las diarreas, que pueden ser producidas por parásitos, por amibas o por cualquier otra infección, enfermedades del sistema respiratorio como gripas y tuberculosis, muchísimas infecciones de los oídos que pueden dejar sordos a los niños, con las consecuencias que esto trae para el desarrollo de ellos cuando estén más grandes, y grandes cantidades de problemas de la piel. Casi todas las personas tenían problemas de la piel. Entonces, si hacemos un cálculo de 3 enfermedades por paciente, de 251 personas que atendimos, vimos aproximadamente 750 enfermedades. ¿En una comunidad de cuántas personas? De 350, 300. En una comunidad de 375 personas. O sea, todo el mundo está enfermo. En el mes de agosto, cuando uno de los más importantes líderes cancuamos, Freddy Arias, se disponía a hacer denuncias sobre el atropello al pueblo cancuamo, es asesinado en las calles de Valledupar. Paralelamente, las FARC secuestran a los exgobernadores indígenas de Toribío. Son liberados 2 semanas más tarde cuando 200 guardias indígenas llegan al Caguán y exigen su liberación. Bueno, de acá salieron 240 guardias y ellos allá se dividieron en 2 grupos, los que esperaban en la parte de abajo, en Puerto Amor,
y los que llegaron hasta allá 120 guardias, ¿sí? Acompañados también de líderes indígenas, de los consejeros del CRI, consejeros de la Asociación de Cabildos, de personas de los cabildos, un gobernador indígena de Caloto, bueno, y personas significativas, mayores de la comunidad, jóvenes. Llegaron allá con lo que ellos tienen, con su arma, ¿no? Su arma en la decisión demostrada en un bastón de mando, no en un palo, como dicen algunos a veces, diría yo irrespetuosamente, ¿sí? Y con esa decisión de traer a unas personas que habían retenido, que tenían por allá, y no se iban a venir hasta no regresar con nosotros. Entonces a uno le conmueve, ¿no? Ver esa decisión de la gente sin necesidad de un fusil, sin necesidad de nada, de un arma de ese tipo, siquiera de un machete, sino con un bastón, que significa autoridad, que significa conciencia, que significa resistencia. Una semana más tarde de la liberación de los indígenas, la Fiscalía arresta a Alcibiades Suscue, uno de los más importantes líderes PAES y gerente de la prestadora de servicios médicos indígena, que es considerada como una empresa eficiente y exitosa. Lo arrestan, supuestamente por desviar recursos a los paras. Este último hecho llenó la copa del movimiento indígena y desde el Cauca, los hijos de esa tierra organizaron una movilización pacífica que reunió a 60.000 indios. Miles de indígenas se concentran a esta hora en área rural de Piendamón. Hoy, a pesar de la insistencia del gobierno para que la protesta no se lleve a cabo, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy, unimos porque peleamos contra el poder invasor. Seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Y seguiremos. Los indígenas marcharon. No hubo heridos ni disturbios. Tampoco taponaron la carretera. Para el exministro González Pozo, el taponamiento de la Panamericana era lo que más le preocupaba al gobierno nacional. A algunos sectores le generó un sinsabor que el gobernador de su departamento no hubiera respaldado desde un principio 100% la movilización de la marcha por ese departamento. ¿Qué opinión le merece a ustedes? En realidad yo creo que ha sido una política del presidente de la República, que entiende muy poco de lo que son estas dinámicas de movimientos sociales, de movimientos indígenas. Entonces, incluso estuvo en Popayán, tratando de disuadir a la gente y afirmando de que esta movilización no tiene ningún fundamento, y a él le preocupa son las carreteras, que circulen los carros. Entonces, que el gobernador dijo, repitiendo al presidente Uribe, que primero se iba a congelar el infierno antes de permitir que pararan un carro. Creo que sería bueno que el presidente descongelara, ¿no?, la política que los indígenas están pidiendo. Están pidiendo, son cuestiones de fondo. Entonces yo creo que es una incomprensión, y colocar en la misma balanza, ¿no?, el problema de tránsito de 3 vehículos con las demandas de todo el movimiento indígena me parece bastante desatinado. Por las denuncias que ustedes han escuchado, por el desplazamiento, por el desespero, el abandono y los asesinatos, los indígenas marcharon. Y quizás por esa contundente manifestación de dignidad es que renuncia el encargado de la política indígena del Ministerio del Interior, quien termina su carta diciéndole al gobierno: porque creo que tiene que haber espacio para la resistencia civil y desarmada, y que la misma es una opción válida para los pueblos indígenas y demás sectores sociales organizados que la abracen con sinceridad, dice Jesús Ramírez, y se despide diciéndole al final al gobierno de Uribe que se va porque está mamado. Mamados están los indígenas que prometen abundante resistencia civil.